Con todos muy buenos amigos la mañana de hoy en el diálogo aquí a través de BTV, nuestras estaciones de radio, en nuestras plataformas digitales. Les invitamos a que nos acompañen hasta las 8 en punto de la mañana, 7 con un minuto. Y no es que la educación estaba bien en el país antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, es innegable que la crisis se ha agudizado los últimos 2 años por el cierre masivo de las clases presenciales en todos los institutos educativos. Uno de los puntos más dramáticos es que actualmente se estima que más de 1.2 millones de niñas, niños y jóvenes comprendidos en la edad de 3 y 18 años fuera del sistema educativo hondureño han estado, por supuesto, en los últimos días, lo que equivale a un 39.7% de la población en edad escolar. Además, un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán refleja que los principales indicadores como ser cobertura, deserción, repitencia y reprobación en los últimos años se están agravando. Una muestra de cómo ha bajado la matrícula en todos los niveles se refleja claramente en los datos de estudio que muestra que en el 2018 se dio una inscripción de 2.018.000 estudiantes y el 19 la cantidad matriculados pasó a 1.952.000. Siguió bajando el 2020 registrando una matrícula de 1.871.155 jóvenes. Asimismo, el año pasado Honduras quedó a la saga en el mundo de los países que no lograron abrir nuevamente las aulas de clases. Por agosto, recordamos, el ministro de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, informó a través de una cadena nacional el retorno a clases semipresenciales a partir del 16 de ese mes. Sin embargo, ese anuncio se hizo realidad, pero para la minoría de los centros escolares. Estas cifras, esta temática, preocupa actualmente a los padres de familia, a los maestros y a las autoridades. Por ello, para conversar sobre el futuro de la educación en la nación, nos acompañan en nuestros estudios el exsecretario de Educación en el gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales, el doctor Marlon Brevé, actual ministro, es decir, actual rector de UNITEC, y vía Zoom el dirigente magisterial Daniel Esponda. Queremos con ellos conocer su punto de vista en torno a esta temática tan interesante, tan importante, y por eso esperemos contar con su sintonía, con su apoyo, con sus aportes y el que nos ven y nos escuchen a través también de nuestras plataformas digitales. Doctor, gracias por estar aquí. Exministro, por supuesto, bueno, fue en el periodo del expresidente Zelaya, dejó muchísimos recuerdos, desde luego su gestión como ministro, y no vamos a entrar en ello porque yo sé que a nivel incluso personales se están manejando muchas versiones de que usted podría regresar ahí. No es la intencionalidad comprometerlo en una respuesta, pero sí fue y ha sido uno de los mejores ministros, sin ninguna duda, en el gobierno que han pasado en los gobiernos democráticos desde 1982. Rector, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Gracias, licenciado Jorge Zelaya. Gracias por invitarme. Primera vez que me invita, ¿sabe? Pero aquí estamos. Y quiero arrancar felicitándolo por haber salido electo como el diputado más votado del Partido Nacional, no solamente en Francisco Morazán, sino también en todo Honduras. Igualmente lo felicito por que su equipo, el Club Deportivo Olimpia, campeonizó nuevamente y sacó ya un tetracampeonato, y esperemos de que no logre el pentacampeonato, pero felicidades. Va a seguir sufriendo, doctor, va a seguir sufriendo, no somos Motagua. No, pero en serio, siempre es una satisfacción también, estar con usted, lo considero un amigo y lo felicito igualmente, de veras, y espero que haga una excelente labor en el Congreso Nacional. Gracias, doctor, de veras. Y sabe, para Nadina, para sus hijos, para el ingeniero, para todos nuestras muestras de amistad, de cariño, de gratitud y bueno, sentirnos siempre honrados de su amistad. Sentirnos honrados. Bienvenido. Yo recuerdo cuando al doctor lo nombró el presidente Zelaya, era catedrático en la Escuela del Trópico Húmedo en Costa Rica,
y era jefe de admisiones, si mal no recuerdo también. Primero y después decano. Sí, después decano. En la escuela del Trópico Húmedo, ahí estudió mi hermano Selvin, se graduó de ingeniero y tuvimos el honor de conocerlo, el honor de compartir, de dispensarnos esta amistad y yo creo que cuando hay gente que tiene ese nivel, igual su esposa, bueno, pero Nadina no trabajaba en ese tiempo ahí así, no estaba dedicada a los, estaban chiquitos los hipotes, y yo creo que también uno debe de admitir, reconocer cuando hay gente valiosísima, y estamos hablando el 2006, cuando lo trajo acá el presidente. Yo vine en enero de 2007. Enero del 2006. Porque primero estuvo el profesor Rafael Pineda Ponce. Correcto, perfecto. Entonces, pero sí recuerdo que lo habían nombrado de director de la DEI. Correcto. Director de la DEI. Entonces, ¿y para qué va a aceptar ahí, doctor? Le digo, ser director de la DEI cuando usted es un académico y bueno, al final, aun cuando fue de los primeros nombramientos, primeros, si no fue el primero, fue de los primeros, y después tuvo que retroceder en la decisión el presidente Zelaya, para que vean, como dicen, que estamos hablando con una persona que le tenemos, hemos seguido su trayectoria, mucho aprecio, y reconocemos también su valía, su talento, su capacidad. Muchos hondureños jóvenes fueron a estudiar a la Escuela de Agricultura, y no solo fueron, continúan estudiando por esa relación que mantiene todavía el doctor. Y es rector ahora de una de las universidades privadas de mayor prestigio en el país. Doctor, bueno, gracias una vez más de nuevo por estar aquí con nosotros. Un saludo para el profesor Daniel Esponda, a quien yo aprecio y respeto por su contribución y su liderazgo en el sistema educativo. Profesor Daniel Esponda, ¿dónde se encuentra? En este momento vía Zoom. Es un honor también compartir con usted esta mañana el diálogo aquí a través de BTV, de nuestras estaciones de radio y nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días al doctor Brevé. Un gusto poder compartir con ustedes y realmente también me uno a las felicitaciones del doctor Brevé. Ojalá que el deporte siga dando alegría. No, correcto, en eso, gracias, de veras, gracias. Vamos por el quinto, humildemente, pues ya tenemos. Pero entonces el profesor Esponda es olimpista. Sí, no, claro. No, fíjese, doctor, que en realidad yo le voy a los Lobos de la UPN. Bien. como catedrático de la UPN. Bueno, está bien, muchas gracias, licenciado Esponda, gracias, doctor, por acompañarnos. Quisiéramos profundizar ya en la temática. ¿Cómo visualizan la posibilidad del retorno a clases? Porque hay muchos comentarios que giran en torno a esto. Obviamente no hay una vacuna y la mayoría de expertos indican que es imposible o sumamente difícil el poder hacerlo. Pero ustedes, a nivel de las conversaciones que han tenido como representantes del sistema educativo del país, ¿cómo ven todo este asunto? Sí, nosotros representamos un grupo que está compuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la organización ASJ y UNITEC. Las cuatro organizaciones elaboramos un plan estratégico para los próximos 10 años, que fue presentado en octubre, que integra las diferentes propuestas que se habían generado en los últimos 3 años. Partimos del plan estratégico del sistema educativo PESE, que fue formulado en el 2019 y se socializó a principios de 2020, pero por la pandemia no se implementó. Ese plan se adaptó a una nueva realidad, que es la pandemia, y la próxima post-pandemia también se integraron otras propuestas, y ese plan es de 10 años. Creo que es la ruta que debe seguir el próximo ministro o la próxima ministra de Educación, pero para los próximos 120 días, este grupo de organizaciones también propuso un plan de acción de 120 días, y ahí el primer requisito, Jorge, es que toda la población estudiantil, los docentes, el personal administrativo esté vacunado. Y creo que es un requisito fundamental. Si no se logra el 100% de vacuna de los niños mayores de 12 años en este mes de enero, va a ser difícil arrancar en febrero. Y si no se logra vacunar a los niños entre 5 y 11 años, cuya vacuna ya fue comprada pero no ha llegado a Honduras y llega, se supone, en enero, ojalá se puedan vacunar en febrero, tal vez se podría, en el mejor de los casos, abrir clases semipresenciales de manera gradual, de 7º año en adelante, a mediados de febrero,
y de primer grado en adelante quizás a mediados de marzo. Pero requisito fundamental, la vacuna. Vacuna, estamos en los próximos 120 días. Ese plan tiene 8 acciones. La primera es la vacuna, y a partir de que se logre, ojalá el 100% de la vacuna de los docentes, personal administrativo y estudiantes, se implementarían otras 7 acciones que coinciden con algunas propuestas que han hecho los diferentes líderes magisteriales, como en el caso del profesor Esponda. He visto que ellos también proponen acciones como un diagnóstico del nivel de conocimiento de los estudiantes para ver el efecto de la pandemia, alimentación escolar, otros incentivos como útiles, cuadernos de trabajo, libros, capacitación docente para manejar un nuevo modelo educativo, porque los estudiantes que van a llegar, por ejemplo, a tercer grado, son muchachos que han estado en primero y en segundo grado en la pandemia recibiendo una educación interrumpida y a veces nula. Y me atrevo a decir que van a llegar niños a tercer grado este año que no saben las tablas, que no saben leer bien, y van a haber niños que están con un promedio de conocimiento aceptable. Y por eso el profesor va a tener que manejar estrategias diferenciadas para diferentes niveles de conocimiento, y por eso es importante capacitarlo. También la dirigencia magisterial lo ha venido diciendo, hay que asegurarse que hay agua potable y condiciones sanitarias mínimas en cada centro educativo, pero hay que ser realista, Jorge. El Estado no va a ser capaz, ni este gobierno ni el nuevo, de habilitar las aulas de más de 18.000 centros educativos donde funcionan 22.000 planteles. Perdón, son 18.000 planteles donde funcionan 22.000 centros educativos. No los va a reparar en un mes, 2 meses, no han podido repararlos en año y medio. Por eso hacemos un llamado a la comunidad que se una, a los alcaldes, a la sociedad civil, a las fuerzas vivas, a la empresa privada local, las iglesias locales, los patronatos, los dirigentes magisteriales locales, a que hagan una campaña de voluntariado para ir a limpiar las aulas de las escuelas, a asegurarse que hay agua potable y que arranquemos una vez que la vacuna esté completa. Doctor, este gobierno tiene una ventaja, y es que la mayoría, por no decir todos, pero casi todos, la dirigencia magisterial, el pueblo como tal, está esperanzado y va a dar un compás de espera. No tengo ni la más mínima duda, un compás de espera. Entonces, cuando digo un compás de espera, en todas las áreas, para que se pueda desarrollar el gobierno como tal. En ese sentido, licenciado Esponda, el rector, ¿qué es lo que esperan ustedes y cuál es el aporte como dirigentes que podrían proporcionar, haciéndole el llamado incluso a los padres, a la sociedad civil, a la representación, a los alcaldes de los 298 municipios para que se incorporen a esta actividad y que a cortísimo plazo podamos estar recibiendo semipresencial estas clases en el sistema educativo público nacional? Mire, en primera instancia, yo creo que aquí lo más importante, Jorge, es reconocer que los diferentes sectores que tenemos participación en el sistema educativo estamos alineados en la misma idea. Es imperativo volver a los centros educativos. Lamentablemente, este gobierno no hizo lo adecuado para que pudiéramos tener las condiciones. Y en ese sentido nosotros somos consecuentes, estamos planteando lo mismo que venimos planteando desde el inicio de la pandemia, el tema de la vacunación, repotenciar la infraestructura escolar, etcétera, ¿no? Pero como lo ha dicho el doctor Marlon, creo yo que ese es el primer punto de partida aquí. Va a ser imposible que en los primeros 100 días se reparen todas las escuelas. Va a ser imposible. Pero nosotros estamos proponiendo 4 fases para la apertura. ¿Por qué estamos planteando nosotros la apertura? Porque donde ocurre el milagro educativo es ahí en esa relación estrecha entre los profesores, las profesoras y los educandos, donde la maestra toma de la mano a nuestros niños y niñas para enseñar los primeros trazos de la caligrafía, donde le enseña cómo suenan las letras de manera individual y cómo suenan ya conformadas en una palabra. Eso es lo más importante, ahí es donde ocurre el milagro educativo. Y lamentablemente la pandemia nos ha separado. ¿Qué elementos tenemos actualmente? Bueno, tenemos alrededor de 2.3 millones de hondureños en edad escolar que deberán de retornar a los centros educativos. Lamentablemente, de 5 a 11 años, no hay ninguno vacunado y ahí tenemos 1.300.000. Y de los muchachos entre 12 y 17 años solo hemos vacunado al 56%. Quiere decir que todavía hay un porcentaje bastante importante que no se ha logrado vacunar. ¿Qué es lo que nosotros planteamos en nuestro plan de los 100 días? Que comparte muchas cosas con lo que ha planteado el doctor, porque también en alguna medida participamos de la elaboración de ellos con algunas entrevistas. Nosotros estamos planteando hacer una alianza entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para que el proceso de vacunación se desarrolle así como nos vacunaron a nosotros allá en los 90s.
A papá y a mamá no le preguntaban si quería vacunar a los niños, allá llegaban las brigadas de la Secretaría de Salud y nos vacunaban en las escuelas, allá llegábamos nosotros con una curita en el hombro contándoles que nos habían vacunado. Nosotros planteamos 4 fases. La primera fase del retorno a los centros educativos es que la primera semana de febrero, es decir, el 1 de febrero debe de arrancar el año escolar. Y nos presentamos los profesores, el personal administrativo, en compañía de madres y padres de familia, a comenzar el proceso de matrícula. Y además de hacer el proceso de matrícula, hacer un diagnóstico del centro educativo, la limpieza de los mismos y el levantamiento de los datos estadísticos. ¿A qué nos referimos con el levantamiento de los datos estadísticos, Jorge? Ese porcentaje de vacunados que tenemos tanto en el sector educación en el sector magisterial como en los educandos, no sabemos a ciencia cierta qué datos representen cada centro educativo porque la vacunación fue un tanto desordenada. Entonces, yo trabajo en el técnico Honduras, es volver al técnico Honduras a hacer una jornada de limpieza, comenzar la matrícula, el proceso y hacer un levantamiento de cuántos profesores de todos los que tienen el técnico Honduras ya están vacunados. Y ahí mismo hacer un levantamiento para saber cuántos estudiantes también ya están vacunados con sus 2 dosis. Después de hacer esto entramos a la segunda fase. ¿Qué es la segunda fase? Bueno, una jornada de capacitación con los docentes, preparación de los planteles escolares. Aquellos planteles que requieren reparaciones menores, pues avanzamos en las reparaciones menores, pero ya volvemos a las clases semipresenciales. Vuelvo al caso del técnico Honduras. Los colegios técnicos tienen una naturaleza muy diferente a los colegios, digámoslo así, entre comillas, que son normales, que no tienen talleres ni que tienen esas mallas curriculares diferenciadas. Nosotros en el técnico Honduras, si yo tengo un grupo de estudiantes de historia de Honduras, que es una de las clases que yo imparto, recibo 40 estudiantes en mi salón de clases, pero cuando van al taller de automotriz se divide entre 3 o 4 profesores. Quiere decir que si tenemos medidas de bioseguridad y ya están vacunados los muchachos y los docentes, con esos centros debemos devolver. ¿Qué planteamos entonces en la tercera fase? Previa a la inspección de las autoridades de SINAGER, que es lo que tenemos ahora mismo, se abren los centros educativos que tengan las condiciones mínimas para que se realicen las actividades educativas. ¿Qué debemos de hacer ahí? Pues bueno, acomodar horarios y hacer un plan remedial. ¿Qué compone un plan remedial? Es hacer una medición de en qué nivel de apropiación de conocimientos se quedaron nuestros estudiantes para reforzar las áreas en las que estamos débiles y permitir alcanzar los conocimientos básicos para llegar al siguiente nivel educativo. La cuarta fase, que ya es la última fase, es el inicio presencial de todas las modalidades. Pero ahora bien, tendríamos 3 momentos. Tendríamos centros educativos en la presencialidad, centros educativos en la semipresencialidad y tendríamos escalonados por niveles. La lógica nos indica que vamos a comenzar a aperturar los grados superiores donde hay mayor grado de madurez de los educandos y así paulatinamente la apertura nos va a permitir hasta aperturar los grados inferiores. La siguiente nivel, digamos, es la educación en línea. Los centros educativos que no tengan las condiciones van a continuar en línea. Pero lo más importante de entender de esos 2 escenarios es que el sistema educativo va a continuar siendo mixto, es decir, entre la semipresencialidad y la virtualidad. Es por eso que nosotros en nuestro plan estamos planteando que la Secretaría de Educación debe construir el gobierno digital. ¿Qué queremos decir con ello? Que tengamos una plataforma virtual de acceso libre y gratuito para todos los educandos de todos los niveles del sistema educativo. Y yo he dado algunos ejemplos. Si UNITEC lo ha hecho con éxito, se puede hacer. Si la Universidad Pedagógica tiene su plataforma y ha funcionado con éxito, lo podemos hacer. La única diferencia es que eso es pagado, porque pagamos el Internet. La plataforma de la Secretaría de Educación de Honduras debe ser pública. Ahora, para poner esas 4 fases en tiempo, lo hemos dividido en 4 semanas, Jorge. Sí. En la primera semana es el diagnóstico, donde nosotros hemos planteado ese tema de volver a los centros educativos. Ahora, necesitamos garantizar algo y nosotros estamos planteando hacer una campaña 360 de publicidad en todos los medios de comunicación, redes sociales, medios escritos, televisivos, etcétera. Debemos de volcar al pueblo hondureño al rescate del sistema educativo. ¿Y por qué debemos de hacerlo, Jorge? Dentro de 1 década y media, la población hondureña, el país entero, va a tener a su generación al porcentaje más alto de jóvenes en edad económicamente activa. Si no logramos entregarle todas las herramientas técnicas, metodológicas, y no logramos inculcar los valores éticos y morales que necesitamos del hondureño y de la hondureña de ese tiempo, nuestro país va al fracaso.
El sistema educativo es la única y la verdadera herramienta o estrategia para generar crecimiento económico. Y este país lo que necesita es generar crecimiento económico. Y para ello lo que necesitamos es reaperturar las escuelas, garantizar el derecho a la educación, generar todo un plan de incentivos para que los estudiantes se mantengan. Y debemos de partir de otro elemento importantísimo. La crisis del sistema educativo hondureño y en América Latina no es resultado de la pandemia de la COVID-19, es el resultado de décadas de neoliberalismo, es el resultado de décadas de abandono del derecho a la educación, y todo eso lo debemos de revertir. Y no va a ser fácil, vamos a necesitar del concurso de todos. Y aquí también hay otro elemento que debemos de valorar mucho, y qué bueno que esté aquí el doctor Brevé, que ya tiene experiencia en la Secretaría de Educación. El ministro, la ministra de Educación que llegue a esa cartera no va a poder solo. Reconstruir el sistema educativo es tarea de toda la ciudadanía, y aquí vamos a necesitar el concurso de la cooperación externa, vamos a necesitar la participación de las universidades, pero sobre todo de las madres, de los padres de familia y de nosotros los educandos. Y estamos en un extraordinario momento para poder impulsar todos esos procesos. Yo tengo muchísima fe en el nuevo gobierno y espero que a la brevedad podamos reaperturar el sistema educativo, siempre con una máxima: hay que abrir nuevamente las escuelas con todas las condiciones. ¿Por qué? Porque hay que abrir las escuelas para no volverlas a cerrar. No podemos cometer los errores que han cometido los europeos, por ejemplo, que de manera apresurada aperturaron y volvieron a cerrar. Las escuelas hondureñas se deben de volver a abrir, pero para nunca volverlas a cerrar. Hay que rescatar el sistema educativo nacional. También es sumamente importante lo que ha apuntado en este momento el licenciado Daniel Esponda. 100 días en los cuales el diagnóstico es sumamente importante, regresar a la presencialidad y a este proceso también de educación en línea, mixto, también. En 100 días lo pretenden, pero luego de la pausa, son las 7:23. El rector de Unitec nos explicará cómo es que en 120 días ellos pretenden que este sistema educativo pueda ser viable en nuestro país. Y de una reunión que depende también lo que podría suceder en el sistema educativo público, bueno, y no solo público, también en el sistema educativo privado, entiendo, doctor. El próximo viernes hay una importante reunión en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de rectores de todas las universidades, porque es la autónoma, si no me equivoco, la que preside siempre. Correcto, a través del Consejo de Educación Superior. A través del Consejo de Educación Superior. Quédense con nosotros, una breve pausa y continuamos aquí con nuestros invitados. El licenciado Daniel Esponda, dirigente magisterial, y el rector de Unitec, el doctor Marlon Brevé, haciéndonos aportes importantes en relación al retorno a clases, que debe de darse independientemente de la forma en cómo, al margen de que no estén vacunados las y los niños, pero tenemos que echar a andar este proyecto. Un país educado es un país que sale adelante. Yo creo que tenemos que aprovechar en este momento los liderazgos, la forma en cómo la población hondureña está esperanzado en este nuevo gobierno que dirige Xiomara Castro de Zelaya. Aprovechar la coyuntura para que podamos, ese retraso de 2 años que hemos tenido por lo de la pandemia en el mundo, podamos de una u otra manera probablemente recuperarlo. Vamos a la pausa y volvemos con nuestros invitados. Todos me preguntan cómo pagué todas mis deudas y hasta mi hijo gradué. Me preguntan cómo logré decorar mi casa y la respuesta es saqué mi rap y fácil, saqué mi rap y fácil, saqué mi rap y fácil. Con una tasa desde el 9.75%, puedes hacer muchas cosas. La respuesta es rap y fácil. Saca tu préstamo Rapifácil del Rap ya. Se terminaron las celebraciones y hay tanto por comprar para la alacena. ¡Ayuda, mamalucha! Tranquila, porque tú lo pediste, continúa tu sueldo campeón con más productos. De 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Durante la pandemia por COVID-19, trabajamos para demostrar de qué estamos hechos, para demostrar el valor de nuestra palabra y cumplir.
Cumplimos con vacunas suficientes para todos. Cumplimos iniciando la aplicación de la tercera dosis de refuerzo. Demostramos con hechos nuestro compromiso con las familias hondureñas. Mantengamos nuestra responsabilidad de cuidarnos. En Honduras, cumplimos. Gobierno de la República. ¡Escape perfecto! Una jaula gigante llena de premios para escapar con todos los que quieran. Solo se necesita una pareja de jugadores. Uno que responda 10 preguntas y otro que demuestre su actividad para entrar a la jaula. Con cada respuesta correcta van sumando tiempo dentro de la jaula para tomar la mayor cantidad de premios posibles antes de que las puertas se cierren. Si quieren lograr el escape perfecto, tendrán que desafiar a la jaula. Escape perfecto. Sábados y domingos 3 de la tarde por BTV. Somos todos. Sobre la temática educativa en el país, que nos interesa y estamos necesitados. El país urge que regresemos a clases y que se den las condiciones para ello. Doctor, la reunión el próximo viernes, ¿de qué se trata? Y estamos hablando de 120 días en los cuales ustedes creen que se podrían generar algunas condiciones de ese retorno a clases en el país. Sí, este viernes 14 de enero, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera, está convocando a una reunión del Consejo de Educación Superior, donde están representadas las 21 universidades que funcionan legalmente en el país. Son 15 universidades privadas y 6 universidades públicas. Y esa instancia la rige la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y desde diciembre acordamos reunirnos ese día para, en primer lugar, escuchar un informe de los epidemiólogos de la Autónoma y algunos especialistas, liderados por el doctor Marco Tulio Medina. Ahí se van a discutir las estadísticas del impacto que ha tenido esta variante Omicron en la población hondureña, si hay crisis en el sistema sanitario, y ahí se va a comenzar una discusión para planificar la reapertura del sistema de educación superior. Yo creo que es importante que en esa reunión se tome una decisión que se iba a tomar en diciembre y no se ejecutó, la cual es conformar una comisión entre las universidades públicas, las universidades privadas y SINAJER, para que las tres instancias trabajen de manera conjunta y formulen un plan de reapertura. Las universidades sí han tenido presencialidad en 2021 porque fueron autorizadas algunas de ellas por SINAJER para hacer pilotajes. Ya hay experiencia, hubo aprendizajes, no hubo brotes y tampoco se abrió masivamente. Fueron nada más laboratorios o módulos prácticos de algunas clases donde la teoría se impartía a través de la teledocencia, a través de una plataforma virtual donde los estudiantes se conectaban y el profesor abría la cámara y los estudiantes lo miraban, un 70-80%, y el restante 20-30% venían una vez a la semana a recibir su laboratorio. Por eso creo que el pilotaje que se hizo en educación prebásica, básica y media se hizo muy tarde. Se anunció en agosto, no funcionó porque SINAJER y la Secretaría de Educación se contradijeron. Sin embargo, las universidades sí han piloteado y creo que ya podemos, las universidades, planificar una reapertura de nuevo semipresencial, gradual, a partir de febrero o marzo, asumiendo que se contiene la pandemia, que Omicron no va a seguir causando tanto daño y que, así como ocurrió a finales de año, donde la población se sintió un poco mejor, porque la vacuna fue clave y el nivel de contagios se redujo en Honduras. Doctor, así como estamos hablando de regresar a la semipresencialidad en el sistema educativo superior del país, las 21 universidades, ¿podría también entonces tomarse una decisión aun cuando son situaciones completamente distintas por la vacuna que no han existido en los niños? Pero ¿podría darse tomando en cuenta la opinión que ha hecho el licenciado Esponda en este momento en representación de la dirigencia magisterial? Yo creo que la diferencia es que los estudiantes universitarios, que normalmente son mayores de 17 años, y los docentes universitarios estamos vacunados casi al 100%. Aquí la clave es más bien conseguir el refuerzo de la vacuna. Y ahí hago un llamado para que aquellos jóvenes universitarios
que se aplicaron 2 dosis de una vacuna y que completaron un primer ciclo, y si ya pasó cierto tiempo, creo que la Secretaría de Salud bajó el tiempo de espera a 3 meses, sí, que se apliquen el refuerzo. Las universidades sí tienen más del... En algún momento, como en noviembre, había más del 95% de los estudiantes universitarios ya vacunados y cerca del 100% de los docentes. Hay que aplicar un refuerzo, y yo creo que las universidades pudieran abrir en febrero y tal vez el otro nivel, los niveles prebásica, básica y media, tal vez en marzo, si se logra vacunar al 100% de los jóvenes mayores de 12 años en enero y febrero, y a los niños entre 5 y 11 años en febrero o marzo. Okay, entonces le pregunto al licenciado Esponda, ¿qué sucedería si los casos de COVID se incrementan una vez que se abran las clases en las escuelas? Es decir, tomando como base, porque también tenemos que ver todos los extremos, estamos optimistas en que debe de abrirse el sistema educativo público del país, pero sin dejar de desconocer que podrían ocurrir todas estas cosas. Bueno, hay 2 elementos que hay que tomar en cuenta, Jorge. Lo primero es que el rango de error que tenemos en el sistema educativo es 0. No podemos cometer errores, ni las universidades, ni el sistema administrado por la Secretaría de Educación. Y ahí es donde hay que ser muy cautelosos. Por eso yo insistí en el segmento anterior que tenemos que abrir las escuelas para no volverlas a cerrar. Nosotros hemos planteado 3 condiciones. La vacunación es uno de los elementos, mejorar la infraestructura escolar es otro elemento. En Honduras hay una tragedia con el tema de infraestructura escolar en la Secretaría de Educación. Fíjese que aquí en Francisco Morazán, de cada 100 escuelas, menos de 15 tienen tubería de agua potable, y es el segundo departamento con los mejores indicadores. Entonces, eso hay que reconocerlo. Lamentablemente normalizamos que nuestro sistema educativo y que nuestros niños fueran a las escuelas sin agua potable. Eso hay que remediarlo. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento? El tema del protocolo de bioseguridad. Debemos de tener un protocolo de bioseguridad que minimice las posibilidades de contagio del COVID-19. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, si echamos una mirada a lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en América Latina y particularmente aquí en Honduras, nos daremos cuenta que ya tenemos la cultura de las medidas de bioseguridad. Yo miro a niños en la calle con mascarillas, miro a niños en la calle con alcohol, con gel de manos, guardando las medidas. El sistema educativo está hecho para formar, y en los centros educativos también debemos de formar esos hábitos. La pandemia vino para quedarse, el COVID-19 vino para quedarse, y debemos de aprender a coexistir con él. Me preocupa un poco el Omicron porque también está contagiando a niños, y es mucho más virulento que las variantes anteriores. Pero es imperativo volver a los centros educativos. Y además de eso, Jorge, mire, nuestro sistema educativo, o el sistema educativo hondureño, ya está sobrediagnosticado. Los diagnósticos se vienen haciendo hace 2 décadas, eso ya lo sabemos. El mundo ha avanzado mucho en el diagnóstico del tema del comportamiento del virus en los salones de clase. Las imágenes que estamos viendo ahora mismo son salones de clase repletas de estudiantes. Vamos a tener que dividir los salones de clase, y posiblemente el protocolo diga que 2 días concurren unos niños y otros 2 días otros niños, y vamos a dejar un día de repaso, de reforzamiento. Eso lo debemos de hacer. Hay que hacerlo, hay que avanzarlo. Pero a mí me preocupa algo, que nosotros hemos cometido un error por muchísimas décadas en el país, sobre todo en el sector de educación. Vemos de manera muy particular el problema. El problema en Honduras en este momento, si bien es cierto, es la pandemia de la COVID-19, es cierto, pero los problemas graves que tiene nuestro sistema educativo es un tema de calidad, es un tema de acceso al derecho a la educación. Tenemos casi 1 millón de niños y de niñas excluidas en este momento. Antes de la pandemia andaba rondando casi los 600, los 700,000, hoy ha aumentado, me parece a mí, que en 1,5 millones. Nuestro sistema educativo, los bachilleratos están educando para el desempleo, etcétera. Entonces, está bien, miremos el tema de la pandemia, pero miremos más allá del tema de la pandemia. El reto del próximo gobierno va a ser refundar el sistema educativo, tener 9 grados de la educación básica de alta calidad, donde los niños sepan leer y escribir muy bien, pero además sepan, comprendan lo que leen y lo que escriben, que puedan hacer interpretaciones de la realidad social de su entorno educativo y de su entorno social, pero sobre todo que desarrollemos las habilidades blandas y las habilidades técnicas para que se puedan incluir rápidamente en la vida económicamente activa, que desarrollemos crecimiento económico. Es una cosa interesante, si logramos generar crecimiento económico, vamos a tener más impuestos para mejorar las escuelas, vamos a tener más impuestos para mejorar las condiciones salariales de los docentes, vamos a tener más recursos para generar mecanismos
digitales de atención. Uno de los retos del próximo gobierno es construir la República Digital. Miren, no es posible que los profesores sigamos haciendo montañas de papelería, de pura burocracia, que se va para la Secretaría de Educación y que allá nadie lo lee. Ya no podemos seguir pensando que los directores municipales, distritales y departamentales de educación prácticamente su única labor sea nombrar personal porque nos andamos peleando plazas. Eso no debe ser. El proceso de nombramiento de plaza, por ejemplo, debe ser expedito y transparente y en un mundo digital. Los directores departamentales, municipales y distritales de educación, su ocupación principal debe ser garantizar el derecho a la educación, pero procurar la calidad del sistema. Esos son los retos que tenemos en el mediano plazo y a largo plazo, lógicamente, construir un verdadero sistema educativo que nos permita formar a la hondureña y al hondureño que necesitamos en este contexto de la pandemia, en este contexto de pobreza, y debemos dejar de hablar de pobreza para comenzar a hablar de crecimiento económico y de riqueza. A mí, yo soy un soñador, he sido un idealista. Yo estoy seguro que dentro de 30 años que volvamos a tener un foro como este, con el doctor, con usted, lógico, ya vamos a tener muchos más años, estemos hablando del éxito y del milagro educativo que vamos a tener en este país. 30 años, bueno, ustedes están jóvenes, pero... Él está joven. Sí, no, pero nosotros ya pasamos de 50. No, pero es una gran visión, le voy a decir, sí, honestamente. Y doctor, entonces, ¿cuál debe ser, profundizando un poco? Yo quiero aprovechar, sí, Jorge, a leer una publicación que vi el fin de semana de una organización que monitorea el avance de los sistemas educativos a nivel mundial y que es financiada por organismos de la cooperación y por organismos internacionales como la UNESCO. Y voy a citar lo que escribieron, que enmarca el fondo de la conversación que estamos teniendo aquí hoy, Daniel, Jorge y yo. Abro comillas. Las escuelas juegan un papel crítico en asegurar la entrega de servicios de salud, alimentos nutritivos. Correcto. Protección y apoyo psicosocial, lo que significa que su cierre durante 2 años ha puesto en peligro no solamente el aprendizaje de los niños, sino también su bienestar y desarrollo integral. Por eso es importante que cuando se abra o se reabran los centros educativos, y recuerdo lo que decía la doctora Rutila Calderón en una comparecencia la semana pasada, haya un programa de acogida, sí, de parte de los docentes a los estudiantes con el apoyo de los padres de familia, porque el tema psicosocial no se le ha dado la importancia necesaria. Es un tema... No tenemos psicólogos en las escuelas. Correcto, hay orientadores, hay psicólogos, y va a ser clave que se les dé una acogida cálida, que la educación que reciban sea de calidad y cálida, con calidez humana. Es importante reabrir, y yo estoy de acuerdo con Daniel. Hay que hacer una maratón, Jorge, sí, donde los padres de familia lleven a los niños a matricularlos y a vacunarse. Que eso ocurra ojalá en febrero y que logremos el 100% de la vacuna de los niños mayores de 5 años, porque la vacuna pediátrica llega ahorita, en enero, y la de 12 años ya está lista. Hoy revisé las redes sociales. La Secretaría de Salud está promoviendo que cualquier joven mayor de 12 años se vacune o se aplique el refuerzo a partir de hoy en muchos centros a nivel de todo el país. Hay que concientizar, que se vacunen y que matriculen a sus hijos, los padres de familia. Esta concientización es a los padres de familia. Y que los medios de comunicación hagan una campaña masiva. Exacto. Yo creo que también es importante. Bueno, parte del plan que nosotros tenemos, doctor, es precisamente esa campaña, y le hemos denominado campaña 360. Y hay que vacunar en las escuelas. Mire, yo creo que aquí hay que tener una claridad, y para muestra un botón. En el técnico Honduras, desde hace muchos años, venimos fortaleciendo un comedor estudiantil que es completamente financiado por los profesores de manera voluntaria. Nosotros tenemos una cuota mensual que la damos de manera voluntaria. No le podemos dar de comer a todos nuestros niños del centro educativo porque es imposible. Y yo tengo en mi cabeza esos hipótesis desde que comenzó la pandemia, porque recuerdo que muchos de ellos, en las pláticas que teníamos en el comedor, nos decían que prácticamente la única comida que tenían segura era la del comedor estudiantil del técnico Honduras. ¿Qué pasó con esos niños? ¿A dónde están? Entonces, ¿qué es la claridad que debemos de tener?
el centro educativo, el sistema educativo se debe convertir en estrategia nacional para la eliminación de la desigualdad social y de la pobreza y para generar crecimiento económico. Es decir, en los centros educativos debemos de tener representantes de la Secretaría de Salud que nos vayan a decir cómo está el estado de salud de nuestros niños y que podamos remediar. Debemos de tener psicólogos en los centros educativos que tengan ese acompañamiento para poder superar algunos retos que tenemos allá en los hogares, en nuestras comunidades y en el mismo centro educativo. Y además de eso, debemos de garantizar un proceso transparente y eficiente del tema de la merienda escolar. Mire, si nuestros niños que están en rangos de edades de 3 a 7 años no tienen una nutrición adecuada, difícilmente van a poder desarrollar todas las habilidades cognitivas que tenemos para garantizar éxito en la vida. Entonces debemos de volcarnos al sistema educativo. Yo he planteado un tema, un día por la educación. ¿Qué quiere decir un día por la educación? ¿Qué va a hacer Jorge en un día por la educación? ¿Va a ir al centro educativo a chapear? ¿Va a ir al centro educativo a pintar? ¿Va a ir a acompañar a las madres y los padres de familia en una charla? ¿Va a aportar de manera económica a la Secretaría de Educación para comprar las láminas que hagan falta? Un día por la educación. Que todos los hondureños donemos o aportemos un día para la educación de este país. Bueno, y ustedes recuerdan, yo sé, nosotros somos doctor en edad mayor que el licenciado Esponda, pero cuando pequeños, y no sé si le ocurrió a él, uno sembraba una yuca, una planta de frijoles y le daba seguimiento hasta que lo miraba crecer. Y ahí estaba en la escuela y así le tocaba incluso barrer, hasta los mismos estudiantes, ¿no? barríamos ahí. Hoy han cambiado todas estas cosas, no es volver atrás, pero sí hay cosas que eran buenas y que tenemos que retomarlas. Para que mire cómo en este momento hay una casi total coincidencia entre la propuesta de la dirigencia magisterial, la propuesta de organizaciones sociales, la propuesta de estas otras organizaciones que represento yo en este momento. Quisiera que rápidamente miráramos 7 diapositivas que resumen lo que Daniel y yo hemos estado mencionando. En primer lugar, una evaluación de los aprendizajes. Este grupo de universidades propuso a la Comisión de Transición este plan de 120 días. Y la primera acción, después de la vacuna, es un diagnóstico del conocimiento, del nivel, de la pérdida de conocimiento de los estudiantes. El siguiente slide. Ahí se cuantificó, inclusive ya la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán había presupuestado y había recursos disponibles en la Secretaría de Educación y desafortunadamente no se priorizó. Esto tuvo que haberse hecho en noviembre antes de cerrar el año educativo. No sé por qué no se mueve la siguiente. Y ahí estaba acá claro que la pedagógica que ha tenido liderazgo en la aplicación de evaluaciones hiciera ese diagnóstico. ¿Por qué es importante este diagnóstico? Porque los docentes van a tener ya como un diagnóstico de qué tan mal están los niños, un termómetro de la temperatura del nivel de conocimiento. Siguiente. El segundo era lo que ya decía Daniel. Con la nueva realidad hay que tener un nuevo modelo educativo, donde se tienen que tener estrategias diferenciadas, donde tienen que saber que la lectoescritura, que el dominio de las 4 operaciones matemáticas es clave, pero los niños tienen diferentes niveles de conocimiento. Un tercero es una campaña mediática masiva para incentivar la matrícula. Una cuarta acción tiene que ver con la campaña voluntariado. Si mueven, de nuevo, lo que decía Daniel, que dediquémosle, no un día, dediquémosle una semana. Tenemos una población de estudiantes de educación media que tienen que hacer trabajo de servicio social, que lo dediquen a hacer voluntariado en las escuelas, que el trabajo que hacen de vinculación los estudiantes universitarios también lo hagan en las escuelas y en los centros educativos. Una quinta acción, capacitar a los docentes, tanto en manejar la virtualidad como manejar la presencialidad con estrategias diferenciadas. Una sexta tiene que ver con la alimentación escolar. Es clave. Ahí inclusive se presupuestó y hay 2 escenarios, uno que se maneja a través del Programa Mundial de Alimentos u otro que se maneja a través de las alcaldías. La séptima son otros incentivos. Si un niño, usted lo quiere recuperar, tiene que darle incentivos, tiene que darle un alimento, una comida caliente, pero también tiene que darle útiles escolares, libros, cuadernos de trabajo, inclusive uniforme. Y obviamente la octava, que es la principal, por ahora, la vacunación. Si
Si uno revisa este plan, Daniel, coincidimos totalmente en las acciones. Totalmente. Sí, no, y es importante. Y herramientas de trabajo, que va incluido, por supuesto, como ustedes mismos lo han indicado, que es fundamental para todo este proceso. Vamos a hacer una pausa, la última, regresamos, se nos ha ido el tiempo, pero importantísimo el aporte que nos hacen nuestros dos distinguidos invitados. Y quisiera preguntarle por su experiencia vivida como catedrático en Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia de países como aquí mismo en la región, para no ir tan largo, Costa Rica y Panamá, en relación a Honduras, y qué debemos hacer para ponernos a tono a cortísimo plazo en ello? Vamos a la pausa y regresamos con el licenciado Esponda y el rector de Unitec, el doctor Marlon Breve. Terminaron las celebraciones y hay tanto por comprar para la alacena. ¡Ayuda, mamalucha! Tranquila, porque tú lo pediste, continúa tu sueldo campeón con más productos. De 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. Despensa familiar y maxi despensa. Precio bajo siempre. En Honduras trabajamos para demostrar de qué estamos hechos, para demostrar el valor de nuestra palabra, para mostrar el orgullo de cumplir lo que prometimos. En Honduras trabajamos sin descanso para tener hoy un mejor futuro. Demostramos con hechos los logros de nuestro trabajo y el amor por nuestra tierra. En Honduras cumplimos. Gobierno de la República. ¿Buscas eliminar esos síntomas de la gripe y la tos? Toma Dolofin antigripal. El medicamento completo para atacar los síntomas de la gripe, congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, fiebre, rinitis alérgica, sinusitis y tos. Es hora de ponerle fin a cada síntoma de la gripe y la tos con Dolofin antigripal. Lunes, en De los Labios al Corazón. No puedo creer que hayas venido. ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué bueno verte! ¿Quién es, cariño? Mira quién vino a visitarnos, papá. Es Lamia. ¿Cómo que no sabes quién entra y quién sale? ¿Cómo saberlo, señor Said? Debió haberse ido mientras dormíamos. Claro, durmiendo. Como si no tuvieras trabajo. ¿Dónde crees que se fue, Maside? ¿Qué te pasaba ayer entonces? Fuiste con Sucro a verme a mi casa e insinuaste que yo era el amante de ese Emil. ¿Y no lo eres? Si lo fuera o no, no es asunto tuyo. ¿Por qué me estás cuestionando entonces? ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Necesito un test de embarazo. Claro, señora. De los Labios al Corazón, lunes a viernes 5 de la tarde, en el número 1 en novelas turcas, VTV. Bueno, queremos aprovechar estos minutos que nos faltan con nuestros distinguidos invitados siempre en esta temática educativa. Doctor, ¿cuál es la diferencia y por qué? Y se le hago la pregunta por su experiencia en Costa Rica. El nivel educativo de Costa Rica y Panamá en relación al nuestro y qué debemos hacer para ponernos cerca. Hay dos razones. Una es cambios estructurales históricos que se dieron hace muchos años, donde el gobierno de Costa Rica decidió abolir el ejército, por ejemplo, e invertir todo lo que se invertía en el ejército en educación. Y otra razón más reciente en la historia es comparar a nivel per cápita lo que se invierte en cada niño que está matriculado en el sistema educativo. En Costa Rica, recuerdo que hicimos un estudio cuando yo estaba en el Ministerio de Educación y se mantiene todavía esa cifra. Se invierte entre 3 y 4 veces más por niño matriculado en el sistema educativo que en Honduras. Y esa es la diferencia. Si usted va a Costa Rica, nota que el nivel de educación es mayor. Los datos estadísticos de la UNESCO indican que mientras en Honduras antes de la pandemia el nivel de escolaridad era 8 años, en Costa Rica era de 10 años. Y cada
año de escolaridad representa un esfuerzo de 10 años de los sistemas educativos. Si queremos subir un año, hay que seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo durante 10 años. 10 años. Pero si de verdad queremos subirlo, tenemos que causar una disrupción. En 2 años de pandemia creo que hemos bajado 2 años de escolaridad. No podemos esperar 20 años para recuperarnos. No, tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que, en primer lugar, recuperar la matrícula. En segundo lugar, recuperar los aprendizajes. Esas deben ser las metas de este año. Pero a partir del próximo año es calidad, cobertura, equidad y el uso de la tecnología para lograr mejores resultados en esos 3 temas. Y yo quisiera recuperar un comentario que hizo Daniel cuando hablaba de que la tecnología hay que aprovecharle y que la hibridez viene para quedarse. Miren, hay países que habían invertido en tecnología antes de la pandemia y habían creado una comunidad de aprendizaje virtual que complementaba la presencialidad. Y es el caso de Uruguay. Uruguay tenía un plan que le siguen denominando Plan Ceibal. Ceibal. Comenzaron con bachillerato y después bajaron a 9º grado y hasta a partir de 1er grado. Todos los niños tienen un dispositivo. Todos los niños se conectan a una aula virtual gratis porque lo hacen a través de un convenio entre el Estado y las compañías de telecomunicación y solo pueden conectarse a esa plataforma. Y ahí hay contenido, hay interacción, ahí hay no solamente contenido en áreas técnicas, sino también habilidades blandas. Y en Honduras ya se aprobó un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Programa Nacional de Transformación Educativa Digital, PNTED, PENTED. El gobierno actual pudo haber piloteado de manera gratuita una plataforma de aprendizaje adaptativo en niños de 9º grado con una licencia de una plataforma que provee un ambiente más constructivo para aprender matemáticas, se llama Alex, y lo desaprovecharon. ¿Puede hacerlo este nuevo gobierno? Sí, por eso quería mencionarlo, para hacerle un llamado a este gobierno para que reactive PENTED y que lo enfoque en educación media y quizás básica de 8º, 9º grado, que no piense que es todo el sistema, que hagámoslo por pasos y que sea educación media primera y si es posible educación 8º, 9º grado. Daniel. Sí, y debemos de entregarle un aparato a cada estudiante. Para esto tenemos recursos. Existe el Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el Fondo FIT. No sabemos en qué está. Pero mire, quiero retroceder un poco en la plática. El tema del dinero es importante en educación. Si tomamos todo el presupuesto de la Secretaría de Educación y lo dividimos entre la cantidad de educandos que tenemos, la Secretaría de Educación de Honduras no invierte anualmente ni $600 por estudiante. Ya lo voy a calcular. Si usted se va a la media de las escuelas bilingües promedio, los padres de familia pagan entre $5,000 y $6,000 anuales. Pero quiere decir que la Secretaría de Educación invierte el 6% de lo que invierte, una sexta parte de lo que gasta un padre de familia, una madre de familia en el sector privado. Esa desigualdad nos tiene en las condiciones en las que estamos. Le mandé a su producción una imagen de la agenda prioritaria, porque la verdad es que yo estoy encantado de que coincidamos tanto con el doctor Marlon y con ese sector, porque hoy más que nunca necesitamos unir a todos los sectores. ¿Qué hizo Costa Rica que no hemos hecho nosotros? Invertir en primera instancia. Y segundo, tener una buena relación autoridades educativas con el magisterio, con el gremio. Increíble, a las asambleas de los sindicatos de profesores en Costa Rica, los ministros de educación participan. En esa agenda prioritaria, miren, número 1, vacunación. Número 2, inicio del año lectivo con diagnósticos, procesos y estrategia para el inicio de año. Número 3, programas sociales, que es lo de la comida caliente, que es el tema del apoyo con incentivos económicos, es decir, becas. Número 4, miren, campaña masiva de comunicaciones para atraer nuevamente a los estudiantes al sistema educativo, para hacer un día por la educación. Ya ha lanzado el reto el doctor Marlon de una semana, me parece extraordinario eso, el tema del trabajo educativo social. Quinto lugar en la agenda, el diálogo. Debemos de reconstruir el sistema educativo nacional y eso lo vamos a hacer conversando. Pero después de conversar, necesitamos ir a la acción. Y podemos hacer las dos cosas a la vez, ir conversando e ir accionando. Y mire, doctor Marlon, punto 6, la construcción de la República Digital, la creación y desarrollo de la República Digital en el sector educativo, orientada hacia la innovación, eficiencia y la calidad educativa.
Y pues si podemos ver la segunda presentación, que es parte del plan que nosotros presentamos. Y ahí están las 4 fases que nosotros hemos planteado en la apertura. No lo vamos a discutir a fondo por cuestión de tiempo, ya estamos casi sobre la hora, pero en esa fase está claramente explicado qué es lo que vamos a hacer en estos primeros 100 días. Pero yo creo que lo más importante que hemos de rescatar de este foro es tener una claridad. Necesitamos reconstruir, refundar el sistema educativo nacional. Necesitamos alinear el sistema educativo a las potencialidades económicas de cada uno de los municipios. Necesitamos que el sistema educativo sea agradable, que los niños y las niñas quieran ir a la escuela, que los padres y las madres de familia sepan que sus maestros y en los centros educativos tienen un apoyo para la formación de sus hijos y de sus hijas. Debemos de tener un gobierno comprometido en invertir recursos y sobre todo preparar a los docentes. Y ahí hay un tema importante que no nos va a alcanzar el día de hoy para poderlo discutir. Necesitamos redefinir la formación inicial docente. Doña Xiomara ha planteado en su plan de gobierno la reapertura a las escuelas normales, pero no podemos volver a las escuelas normales que teníamos antes, Jorge. Debemos de tener un bachillerato en educación donde identifiquemos a los jóvenes con mejor capital social, identifiquemos a los más talentosos, pero sobre todo a los que tengan vocación para ser educadores. A propósito de Costa Rica, con esta idea de Daniel, otra diferencia es los centros de excelencia académica estatales, donde reclutan al mejor talento de las comunidades más remotas y los forman en escuelas que son basadas en ciencia, y son los jóvenes que después se convierten en líderes en el sistema educativo, en el sistema científico, y están en todas las provincias de Costa Rica. Así que esta es una excelente idea de convertir las normales en centros de excelencia educativa, donde se formen bachilleres educativos, que sea la materia prima que ingresa a la UPN. Y yo le voy a decir, voy a aprovecharlo primero con toda modestia por mi condición ahora también de diputado y por el liderazgo que ustedes tienen en esto del sistema educativo del país. Ayúdenme, por favor. 1994, yo propuse 1994, siendo diputado suplente en aquel momento, hoy soy propietario, gracias a Dios, que se impartieran las clases de inglés y las clases de computación en las escuelas públicas, comenzando con pilotos, porque así se tiene que, en países pobres como los nuestros así tiene que ser. Tegucigalpa decía y San Pedro Sula, Francisco Morazán y Cortés, y que se fuese ampliando a nivel nacional, computación y clases de inglés. Hoy podemos retomar una... Usted preguntaba por Panamá. Perdón, sí, Daniel, Jorge, le voy a decir un elemento. Con el equipo de trabajo que hemos venido construyendo, nosotros planteamos que esas escuelas normales sean bilingües. Correcto. Bien, Panamá hace 4 años lanzó una política pública para hacer a Panamá bilingüe. Y lo primero que hizo es hacer un diagnóstico del nivel de conocimiento de los docentes que impartían inglés. Los niveló. Formó mayor cantidad de docentes de inglés y hoy hay enseñanza de inglés 1 hora diaria todos los días en todos los centros educativos públicos a partir de 1er grado en Panamá. Y deben de tenerse también maestros, buscarlos de a poco, psicólogos, sociólogos, para impartir una clase que aquí nos comprometimos con el licenciado Denis Ferrera a impulsarla también. Pero mire, también eso pasa, Jorge, eso pasa por el compromiso de la universidad pedagógica. Sí, mire, yo con el respeto y el amor y el cariño que le tengo a mi universidad, ahí hay carreras que ya no tienen pertinencia, no tienen ningún sentido en la vida laboral del sistema educativo hondureño. Nosotros ahí debemos de tener, desde mi perspectiva de los análisis que nosotros hemos hecho, una licenciatura en educación básica con orientaciones en humanidades o en ciencias exactas. Y esas licenciaturas deben de ser bilingües. Es decir, estos centros de escuelas normales de excelencia deben de formar a profesores en el grado de bachillerato bilingüe y deben de entrar de manera expedita a la universidad pedagógica para seguir en una licenciatura bilingüe y ir haciendo ese cambio generacional. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, seleccionar a los mejores y posiblemente el primer año de esas escuelas bilingües normales debe de ser puro inglés, que los estudiantes tengan su certificado de TOEFL, que estén certificados, que saben, no solamente que pueden hablar, que piensan en inglés y que sueñan en inglés. Claro, porque... Y poder hacer esa etapa que dice
el doctor Brevé. Debemos de fortalecer los 9 primeros grados. Ahí es donde está el éxito del sistema educativo. Igual aprende un hijo de un rico como aprende también el hijo de un pobre. La vida es cuestión de oportunidades. Siempre y cuando esté bien comido, siempre y cuando esté bien comido y tenga las condiciones. Todos coincidimos. Lo ha dicho Daniel, Jorge lo acaba de decir de otra manera, pero la educación es el principal motor de la movilidad social ascendente. Es el principal vehículo del desarrollo humano y es un motor para el desarrollo del país. Si una empresa internacional quiere invertir en el país, busca capital humano formado. La educación le da competitividad al país, le genera crecimiento económico y le genera bienestar a la población. La educación es la clave. Así que vamos a apoyarlo en el Congreso. No, gracias, doctor. Gracias. Yo quiero dar un ejemplo. Que es mío, que es de mi casa. Mi abuela Paquita, que es la fundadora del comedor El Locotal, no sabía leer y escribir. Mi abuela se murió sin saber leer y escribir. Claro, haciendo cuentas nadie la engañaba. Pero mi abuela fue tan preocupada porque sus hijos y sus hijas estudiaran, que nos formaron bien. Y mire que la generación ya de sus nietos, la mayor parte tenemos posgrado, la mayoría hablan 2 idiomas. La educación es el éxito y debemos de estar claros que en eso nos debemos de enfocar. Y si nosotros queremos sacar este país adelante, debemos de transformar el sistema educativo para mejorar las condiciones del país, de nuestra sociedad. Debemos apostarle si realmente a la educación. tenemos un sistema educativo exitoso, va a bajar la violencia, se va a reducir la corrupción y vamos a tener crecimiento económico. Eso hay que tenerlo supremamente claro. Necesitamos potenciar el sistema educativo y qué bueno que en este año 2022, como diríamos aquí en el pueblo, los astros se han alineado y me parece a mí que el pueblo en general ya entendió que esa es la gran tarea que tenemos. Licenciado de Fonda, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación y ha sido enriquecedora sin ninguna duda. Nos hemos sentido muy contentos. 30 segundos, por favor, para despedirse. Bueno, de donde nos toque decirle al pueblo hondureño, vamos a apoyar esta reforma profunda que necesita el sistema educativo hondureño. Hoy ya no caben las diferencias. Si un diputado del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Libre impulsa esto, hay que apoyarlo. Al nuevo ministro de Educación o la nueva ministra de Educación no va a poder solo, ni sola, va a necesitar del apoyo y del concurso de toda la población hondureña. Qué bueno que hoy los astros están alineados. Yo estoy convencido que al cierre de este gobierno vamos a estar hablando de los éxitos que vamos a tener en el sector de educación. Ese es nuestro compromiso y esa es nuestra lucha. Y bueno, desde la dirigencia magisterial decirle que esta nueva generación de dirigentes un poco más académicos, estamos muy contentos y muy entusiasmados de lo que va a pasar. Un abrazo y muchísimas gracias, Jorge, y siempre es un gusto conversar con el doctor Brevé. Todo lo contrario, el gusto también es nuestro, licenciado de Fonda, un abrazo a la distancia y nos encontraremos en otros programas porque es importante profundizar sobre esta temática educativa. Gracias, licenciado. Doctor, por favor. Para servirles. Un saludo en primer lugar a Daniel y mi mensaje es para los padres de familia y los niños y jóvenes. Que valoren la educación, que sepan que la educación transforma vidas. Por eso es importante que primero se vacunen para estar listos para regresar a clases y 2, que se matriculen y que recuerden que la educación les va a permitir abrir puertas y les va a permitir lograr sus sueños. Es a través de la educación que uno logra sus sueños. La educación transforma vidas. Gracias. Doctor, gracias. ¿Hay posibilidad de que sea ministro? Daniel Esponda, pregúntele a él. Un saludo, Daniel. Un abrazo fuerte. Gracias, Daniel, también. Mucho gusto. Un abrazo, éxitos. Un abrazo. Gracias, saludos. Hemos tenido 2 personas que están vinculadas sin ninguna duda muy en esto del sistema educativo, expertos en la temática, el rector actual de Unitec, exministro, el doctor Brevé, y también el licenciado Daniel Esponda, dirigente magisterial, que nos han hecho el honor de acompañarnos. Una temática, el regreso a clases, un mundo digital, una era completamente diferente a lo que ha sido los años anteriores, pero que también en lo personal nos interesa como diputados del Congreso, que nos respalden y nos apoyen, en el sentido de que se imparta clases de inglés, clases de computación en los centros educativos públicos, insisto,
igual derecho tienen los ricos como también tiene la gente de recursos económicos limitados, para que puedan tener acceso a una educación de calidad y que se impartan también clases de liderazgo en los centros educativos a todos los niveles en el país. En ese aspecto, los expertos lamentan incluso que no solo la educación pública también cayó en la trampa de clases virtuales, porque las escuelas privadas en el país, en su mayoría, tampoco pudieron dar una respuesta adecuada durante este tiempo de la pandemia. Por lo que el retraso no solo es para la escuela pública. Ante esto, las nuevas autoridades tienen un compromiso inmenso al retornar a los alumnos a sus clases presenciales, tomando en cuenta todos los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar un retorno seguro para nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes, como lo han apuntado nuestros distinguidos invitados la mañana de hoy. Gracias por habernos acompañado. Alejandra Rivera, Efer Guevara, continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.